Ok, trabajo práctico 4, problema 3. Dice, calcular el cambio de entalpía. Aquí vamos por los cambios, o sea que aquí analizamos procesos. Calcular el cambio de entalpía provocado por el calentamiento de 1.5 kilogramos de CH4. El CH4 es el metano, desde 25 hasta 760 a una atmósfera de presión. O sea que estamos prácticamente a presión estándar. Y estábamos originalmente a una temperatura estándar. Luego que calentamos y lo pasamos a 760, o sea, hay un calentamiento. ¿Qué pasa en este proceso? Aquí no me están hablando de una combustión. O sea, recuerda que una combustión tú puedes agarrar el metano, lo combinas con oxígeno. A lo mejor ellos así tal cual como está no producen calor, pero porque le hace falta como una chispa que es así como la bujía de los carros que generan esa chispa. Esa chispa lo que hace es encender la llama entre esos dos. O sea, no es como que tú le estés agregando calor para calentar, para calentarlos y que pueda ocurrir la combustión, no. Con una chispita basta, es lo que hace falta para que se encienda, ¿no? Y aquí en este caso no estamos haciendo una combustión. Al contrario, imagínate que tienes metano solo, que es el combustible, y tú lo calientas, a ese metano no le va a pasar absolutamente nada por calentarlo. ¿Qué sí le va a pasar? Si tú lo calientas y le metes o le inyectas oxígeno, ahí va a ocurrir la combustión, que es lo que pasa dentro de los motores de los coches. ¿Qué ocurre? Bueno, tienes los cilindros, ¿no? Que tiene el motor, y en esos cilindros del motor, cuando suben y bajan, ahí tienes unas válvulitas y esas válvulas ingresan nafta, que es el combustible, y otra válvula ingresa aire, que viene siendo el que contiene consigo oxígeno. Cuando el cilindro pistón sube y baja, hay unos motores que tienen unas bujías y esas bujías lo que generan es la llama para que ocurra la combustión, mientras que hay otros que no son coches, que son camiones más grandes que trabajan con diésel, combustible diésel, y ellos no tienen bujía. Su motor opera de esta forma. Cuando ingresa el aire con el combustible, entra como una mezcla, o sea, como si fuera una sola cosa. ¿Qué hace el cilindro pistón que está dentro del motor del camión? Lo comprime tanto. ¿Qué le pasan a los fluidos cuando se comprimen? Aumenta presión. Y al aumentar presión, ¿qué aumenta? La temperatura. Y ese aumento de temperatura va a generar que un oxígeno caliente y un combustible caliente, la llama que yo induje con la bujía, aquí no la estoy creando yo, eso se va a pasar solo por la compresión, por la alta temperatura. Entonces, aquí voy con este metano. Este metano no está teniendo una combustión, es un fluido X que yo estoy calentando para, bueno, obviamente para aumentar su temperatura. Es todo, es todo. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Que si yo quisiera una combustión, le inyecto algo de oxígeno. Ese oxígeno se va a consumir porque ya el combustible está caliente. La chispa que necesitaba ya no, porque ya está caliente. Listo, ya eso es tema extra. Vamos con el ejercicio que estamos trabajando. Estamos con un fluido, bueno, con un fluido, ya recuerda que los fluidos pueden ser líquidos o gaseosos. Aquí no me dicen, pero normalmente el metano, en las condiciones estándar, que es una atmósfera y una presión de 25, está en estado gaseoso. Y si lo calienta, más todavía. Así que estamos trabajando con metano en estado gaseoso. Una cantidad de 1.5 kilogramos. Y vamos a ver, dice, calcule el cambio de entalpía. Viste que acá no te dice el cambio de entalpía de combustión, de reacción, nada, porque no hay una reacción aquí. Es como si fuera agua a 1.5 que cambia de 25 a 760. Listo. Dice, utilizando calores específicos en función de la temperatura y B, suponiendo calores específicos constantes en el rango de temperatura indicado. Y para lo último, analizar los resultados obtenidos. Bien, primero que nada, vamos a ver cómo es el tema de calores específicos para esta sustancia. Si fuese agua, si fuese aire, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, hubiese una tabla en donde aparezca el CP o el CB, que son calores específicos a presión constante, a volumen constante. Este sirve para hallar entalpías y este sirve para hallar energía. Yo no me acuerdo si en las primeras clases yo te dije eso, pero bueno, si no, acá te lo estoy agregando. Como me piden cambios de entalpía, obviamente yo necesito es el CP, pero que sepas que esta propiedad también sirve para calcular energía. Ahora, esos fluidos que te mencioné hace rato tienen unas tablas.
unas tablas en donde dice, por ejemplo, aire a 100, a 200, a 300, bla, 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 hasta 1000 y aparece CP. 1,02, 1,07, 1,08, por ejemplo. O sea que a cada temperatura hay un valor diferente. De modo que yo a 25 pudiera buscar cuál es el CP a 25 y a 760 busco cuál es el CP a 760. Listo, estoy tomando calores específicos en función de la temperatura, solo que hay una tabla. Ahora, el metano no tiene una tabla que yo pudiera verificar eso porque me dan una ecuación. Hay una ecuación que me dan y es la ecuación general para todos los calores específicos de cualquier sustancia en el mundo. Incluso esa tabla que yo te acabo de dibujar ahí es una tabla que viene de una fórmula. No te colocan la fórmula porque ya te están colocando la tabla, pero vendría de una fórmula que es exactamente igual a esa. Yo espero haberla traído acá. Aquí está, mira, qué suerte. Bueno, sí había también para el aire, mira. O sea, esa tabla que te traen algunas tablas termodinámicas están creadas a través de estos valores. Viste que la fórmula es A, B, C y D. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Para cada sustancia va a cambiar el valor de A, B, C y D. O sea, la fórmula es la misma, esta T puede ser la misma, pero cada sustancia tiene los coeficientes diferentes. Y aparte aquí te dice un rango de entre qué valores funciona bien esta ecuación. Nosotros creo que no vamos a superar eso porque mira, la temperatura de inicial es 25, o sea, 298. Y la temperatura final es 1033. Y muchas acá tienen que sí, 1500, 1800 y así. Y de hecho la que vamos a trabajar está aquí, mira, 273 hasta 1500. O sea que no nos superamos en el rango. ¿Ok? Bien, vamos con los valores. Yo para el metano que está aquí, busqué la A, B, C y D y los traje acá. Ok. Esta es la ecuación entonces. Calor específico que depende de la temperatura. ¿Cómo se calcula lo que me están pidiendo? Me están pidiendo es cambio de entalpía. Obvio que los cambios de entalpía no es entalpía específica. Me están pidiendo cambio de entalpía para calentar 1,5 kilogramos. O sea, que el cambio de entalpía específica, que es esta, la propiedad, la tengo que multiplicar por N o M. N viene siendo un número de moles y M es la masa, o sea 1,5, para que me dé el cambio de entalpía en mayúscula, o sea la propiedad. De hecho, el resultado no está sobre kilomol sobre kilogramo, porque no es una propiedad específica, sino una propiedad total. Me están pidiendo el cambio de entalpía H mayúscula, ¿ok? Entonces, por eso es que me dan la masa. Me piden el total. Bien, es como cuando yo te explicaba del volumen y la masa. No me piden el volumen específico como tal, que es la propiedad intensiva, sino la extensiva, esta. Listo, vamos acá. ¿Qué necesitamos? Veo que necesito el número de moles. ¿Por qué el número de moles? Bueno, porque la tabla esta que está acá, esta tabla, tiene todas, el resultado del CP va a ser kilojoule sobre kilomol y no sobre kilogramo. Si fuese sobre kilogramo, no tengo que hacer en este caso nada, multiplico el resultado por 1,5 kilogramos y ya está. Pero yo tengo esta tabla está en kilomol, así que ponerle que esta n es lo que yo debería multiplicar acá porque es el resultado que me va a dar esta ecuación en moles, pero yo no tengo moles. ¿Cómo se calcula mole? La masa de 1,5 dividido en el peso molecular de nuestro gas. Nuestro gas es el metano y el metano es 16. ¿Cómo se saca ese 16? Bueno, cuando no te acuerdes, metano es CH4. Ok, la C tiene 12 y la H tiene 1, pero como el 1 está multiplicado por 4, 1 por 4, 4, más 12, 16. Así lo puedes sacar. Igual hay tablas que también están tabuladas el peso molecular de cada compuesto, cada elemento y demás. Entonces, si tú no tienes el número tú no tienes los moles, lo que haces es lo que tengas, que es la masa, lo divides entre el peso molecular para que ya te quede todo este resultado, te va a quedar en kilomol, por ejemplo, ¿no? Ya quédate en kilomol y esto en kilomol, se cancela kilomol y el resultado me va a quedar en kilocaloría o como ya sabemos que me va a quedar aquí en kilojoule, pero yo lo convierto luego a kilocaloría y entrego ese resultado y verifico que sea igual o no. Bien, ¿cómo se calcula el cambio de entalpía cuando tú no tienes una tabla?
Por cierto, existe una tabla donde están las entalpías y existe la tabla que te dije hace rato que aparece en CP a diferentes temperaturas. Eso hubiese sido lo más fácil. Como no tenemos eso, tenemos la otra opción que es con la definición de entalpía. La entalpía por definición se calcula así. En la parte B, como vamos a trabajar con un CP que varía con la temperatura, decimos entonces que la entalpía, el cambio de entalpía por definición es CP por el cambio de temperatura. ¿Ok? De hecho, si tú quieres calcular alguna entalpía es así, ¿ves? CP por temperatura. Así, simplemente así. Pero nosotros no tenemos, a pesar de que tenemos una temperatura inicial y final, no tenemos un CP fijo. ¿Ok? Así que lo que hacemos es calcular el cambio de entalpía por definición. Esto es como aplicar la ecuación de trabajo que por definición es P por dB. ¿Ok? Bien. ¿Quién es este CP? Es esta fórmula de acá. Aquí está el diferencial de temperatura y aquí está cada una de las variables. Todo lo que tú veas A, B, C, D son constantes. Salen de cada integral. ¿Y cuál es la integral de A por dt? T. ¿Cuál es la integral de B por T por dt? T al cuadrado entre 2. Acá está. Aquí también sale la constante y t cuadrado cuando se integra queda t a la 3 sobre 3 y luego este t a la 3 queda a la 4 sobre 4 multiplicado por su coeficiente d. Ahora, el rango de temperatura varía de temperatura 1 a temperatura 2, que ya la tengo por ahí hasta convertida. La convertí en Kelvin porque aquí dice que estos son ecuaciones que están basadas en Kelvin. Hay otras no, hay otras que te dicen que están en grados centígrados y no hay que hacerle conversión. Estas sí, te dicen que están en Kelvin. Bien, sustituyo temperatura 2, temperatura 1 con cada uno de los coeficientes. A queda T2 menos T1, B queda T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Ya, listo. Con eso ya puedo sustituir A, B, C, D. Aquí está A, B, C y por acá por el lado derecho tenemos D, que justamente es el único que es negativo. Lo debía haber colocado aquí, pero da igual. Ahí está. Cada uno con su divisor y cada uno acompañado de sus dos temperaturas, es decir, temperatura 2 menos temperatura 1, temperatura 2 al cuadrado menos temperatura 1 al cuadrado y así sucesivamente. Voy acá abajo y todo eso me dio a mí 40.000 y 40.000, recuerda que el resultado me va a dar en kilojoule sobre kilomol porque los CP están en kilojoule sobre kilomol. Bueno, por Kelvin, los CP. Pero cuando multiplico por temperatura, Kelvin se va con Kelvin y ya me queda así. Entalpía es kilojoule sobre kilomol. Esto no es lo que me piden. Primero, yo tengo que eliminar el kilomol. ¿Cómo? Multiplicando por los kilomoles que yo estoy utilizando del CH4. ¿Cuántos son? No lo sé, pero sé que es 1.5 kilogramos. Tienes una opción. Aparte, convertir esa masa a kilomol, que eso es diciendo 1.5 entre 16. Recuerda que esto es kilogramos y el peso molecular es kilogramo por kilomol. Kilo se va con kilo y me queda un resultado ahí X en kilomol. Eso lo puedo meter aquí y ya se puede ir esto, ¿verdad? Pero bueno, ya yo planteé una ecuación, así que no lo vamos a hacer de esa forma. Pero te lo digo ahí para que sepas que hay alternativas. ¿Qué hice aquí? Creo que... sustituí ya esto dentro de la ecuación ya planteada. Aquí está la ecuación. Necesitaba cambio de entalpía, ya tengo masa, ya tengo esto. Sustituyo estos tres. Acá está, sustituyo masa, peso molecular y el cambio de entalpía. ¿Qué le hice aquí? La conversión que yo sé que voy a necesitar porque el resultado está en kilocalorías. Entonces vas a ver cómo kilomol con kilomol se va, kilogramo con kilogramo, kilojoule con kilojoule y te queda el resultado en kilocalorías. ¿Cuánto resulta? 910.4 kilocalorías. Este es el resultado. ¿Por qué da positivo? Porque la temperatura del fluido está aumentando, entonces el cambio va a ser positivo porque estamos ingresando energía. El resultado es 910 y aquí dice 913 calorías. Ahí lo que pudo haber pasado es que esto está basado en, tengo dos opciones, en una tabla igual que esta en donde no toman en cuenta la D, porque te cuento algo, ya a veces con el primer término ya te da un resultado muy parecido, con dos términos más preciso todavía, con tres mucho más y con D ya es una exageración de precisión
y muchos tienden a quitar este último como para que no sea tan largo y de igual manera vas a tener un resultado decente. O sea que con estos tres bastaba. Posiblemente este resultado aquí de 913 está basado en los primeros tres términos. Listo. Ya tengo acá entonces esa entalpía, pero tengo que compararla con el inciso B, que te dice, suponiendo el calor específico constante en el rango de temperatura indicado, vamos a ver. Acá está. Tengo que asumir que esto es constante y que no depende de la temperatura. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, si el cambio de entalpía era Cp por diferencial de temperatura, él al ser constante no hace falta que esté acá adentro de la integral. Lo saco como una constante, como un valor único. Y aquí te queda simplemente el cambio o variación de temperatura. Y esa integral es sencilla, simplemente es T, evaluado en T2 menos T1. Aquí está el calor específico promedio, o constante, mejor dicho, constante. Y acá meto por el diferencial de temperatura. Ahora, aquí está la pregunta. Que sea constante no significa que yo tenga el valor. ¿Cómo yo hallo ahora ese calor específico constante? Bueno, si yo tengo esta fórmula de aquí, y esta es una fórmula que yo pueda calcular cualquier calor específico a cualquier temperatura, yo pudiera ahí sustituir una temperatura para calcular un calor específico promedio. Entonces la pregunta es, si quiero ese calor específico promedio, ¿qué temperatura debo meter? ¿La T1 o la T2? No, un promedio de esas dos. Y eso es lo que hago acá. Saco primero el promedio de temperatura entre 298 y 1033, que me da 665 Kelvin aproximadamente, y ese es el que voy a meter en el cálculo para hallar Cp promedio. Es decir, ya no tengo que hacer integrales, simplemente es un valor fijo que me va a dar de Cp y ya está. Sería esto, acá tenemos esto de acá, meto la temperatura de C50 aquí y allá también lo meto. En todos los valores que haya temperatura yo lo meto. ¿Qué hice yo? Creo que lo tomé completo. Vamos a ver. A, B, C y D. Es decir, también lo pude haber cortado hasta acá y también resultaba. Bien, ¿cuánto me dio como resultado? Me dio aquí 55.7 kJ sobre kilomol Kelvin. Entonces, al sustituir aquí el cambio de entalpía, ese Kelvin con los Kelvin que tiene el cambio de temperatura se cancelan y me queda kilojoule sobre kilomol. No es igual, pero si te das cuenta es muy parecido este cambio a este. O sea, está en el orden de 40.000. Así que vamos a tener una diferencia, sí, pero no es tanta, ¿viste? Y aquí nos ahorramos la integral, la sustitución, lo largo que iba a ser la ecuación. O sea, es un poquito más sencilla. Hay veces que no vale la pena entonces hacer la integral completa, sino más bien se saca un promedio y ya está, no se sacrifica tanto. Bueno, esto de acá, recuerda que es como lo que hicimos por acá. Necesitamos multiplicarlo por la masa y el peso molecular y hacer la conversión, y esto da 917. ¿Cuánto había dado el otro? 910. Ahí tenemos kilocalorías y se acaba el ejercicio.